siguiendo con nuestro ciclo de charlas, como sabrán, ¿verdad? Dentro de las actividades culturales de la sección biblioteca tenemos como extensión cultural charlas ya durante el año, ya esta creo que es una de las penúltimas, ¿verdad? Y bueno, nos pidieron, ¿verdad?, hacer esta charla realmente interesante y bueno, contar con la presencia de tan distinguida persona, ¿verdad?, con conocimientos buenísimos sobre nuestra lengua guaraní, ¿verdad? Entonces, les doy la bienvenida, licenciado, a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá y bueno, en honor a la puntualidad, dijimos 6:30, estuvimos esperando un poquito más, ¿verdad? Sabemos que es una hora complicada esta, pero bueno, ahí la gente viene llegando y se irán sumando. Bienvenidos todos. Quiero leer un poco el currículum del licenciado para saber a quién le vamos a escuchar esta tarde. Ya muchos de ustedes lo conocen bien, ¿verdad? Pero siempre es importante recordar. Licenciado David Galeano Oliveira, profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad de Filosofía de la Politécnica, de Enfermería y de Obstetricia y de Ciencias Económicas, docente de otras universidades de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Americana y de la UTIC, docente de la Escuela de Estrategia del ICEPOL, docente del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y docente de la Maestría y Política y Estrategia Aeroespacial y del Programa de Especialización en Historia Nacional, Fuerza Aérea Paraguaya, docente de la Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Técnico de Formación en Política Electoral, docente de Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Austriaco para América Latina, profesor de Lengua y Cultura Guaraní de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste de Estados Unidos, fundador, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor Oroga, actual presidente, licenciado en Lengua Guaraní, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya, Ateneo, especialista en Metodología de la Investigación Aplicada, posgrado en Didáctica Universitaria y doctor en Lengua Guaraní, miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, académico número 6, escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, además de numerosos artículos publicados en revistas, especialidades y diarios, columnista de la lengua y cultura guaraní de Ciencia del Sur, conductor del programa guaraní Ñaneñe'e en Radio Libre, traductor público, recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción 2014 y Orden Nacional al Mérito, Comuneros, concedida por la Cámara de Diputados de la Nación. Realizó varias conferencias en Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España. Es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní y diariamente aloja informaciones y novedades en guaraní y bilingües, guaraní-castellano, en Internet, validador general de la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox Aguaratata. Sí se dice, ¿verdad? Bueno, muy bienvenido. Un aplauso, por favor, para nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muy contento de compartir este encuentro que en este caso vamos a ir desarrollando por etapas. Vamos a ir tocando algunos temas. Quiero agradecer al Club Centenario en la persona de su presidente y también de varios de sus miembros connotados. Uno de ellos es responsable de mi presencia hoy acá, que es el doctor William Wilka, a quien agradezco de corazón por esta oportunidad. También está allí Benjamín Sosa Miranda, acá está Luis Pascuali. Agradezco profundamente a nuestro amigo Ariel, que tuvo la gentileza de presentarnos de esta manera. Igualmente a todos los que estamos presentes acá. Así que muchas gracias a Uyeguete, PM, Señeta Guaraní, Castellano, vamos a ir hablando en ambos idiomas. Como esto es algo, digamos, va a ser algo dinámico,
Ustedes pueden intervenir cuando quieran, si hay alguna consulta, algún comentario, con mucho gusto levantan la mano y les escuchamos en la consulta, en algún comentario. No todo lo que voy a decir acá se tiene que hacer fácil a rajatabla, sino que si ustedes quieren cuestionar algo, preguntar algo, sin ningún problema. Bueno, quiero comentarles que también está acá mi esposa Sabina, y están varios amigos, varias amigas que conozco también del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. La gentileza acá del Cruz Centenario, hoy la posibilidad de participar. Acá un gran compañero de colegio, nuestra señora, que es Luis María Castagnino. Tuvimos la oportunidad de estudiar guaraní en el Colegio Nacional y bueno, continuamos. Entonces, vamos a empezar, y quiero, como cualquier cosa, empezar por el principio, ¿verdad? Sería lo más lógico en lo que estoy diciendo. Quiero mostrarles de entrada una placa que creo que puede ser un poco una referencia de lo que hoy es el guaraní en nuestro país, ¿verdad? Con respecto a algunas probablemente dudas que alguno o alguna de ustedes pueda tener al respecto. Voy a mostrarles esto y a partir de esto vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a irnos lo que podamos hacia atrás, pero quiero empezar con esto primero que ven ustedes allí, que les muestra una estadística de cómo está el guaraní hoy en nuestro país. Ustedes ven allí arriba mismo, habla de un 38,5% de la población del Paraguay que se comunica exclusivamente en guaraní metoñeño. Poco o nada probablemente conoce el castellano, habla castellano. Estamos hablando de un porcentaje alto, ¿verdad? Como esto es resultado de una encuesta integrada de hogares, acá hay una parte muy importante que no entró en la estadística: niños que tienen por debajo de 5 años, ¿verdad? Que también es interesante mencionar que esa mayoría de guaraní hablantes sigue estando inclusive entre los niños, ¿verdad? No es una cuestión exclusivamente de tal vez jóvenes y adultos. Si ustedes por un segundito quieren tomar estos números redondos, decir 40, ¿verdad? Y multiplicar por 6.109.000, que somos ahora 6 por 4, 24, estamos hablando de casi 2,5 millones de paraguayos que solamente se comunican en guaraní, o preferentemente en guaraní. Si se fijan en el siguiente dato, dice 30,6%, y un poco más seguramente, que exclusivamente se comunica en forma bilingüe, con una característica muy interesante. La mayoría, no digo la totalidad, pero una mayoría acá, primero habló guaraní, y como se dio en muchos casos, de gente que emigró del interior acá a la ciudad, luego el aprendizaje del castellano y finalmente bilingües. Obviamente, gente de acá que solamente habló castellano y con el contacto con el guaraní también se hizo bilingüe. Pero hablamos siempre de una mayoría de la población que primeramente habló guaraní y luego aprendió castellano. Ven ustedes allí un 28,5% de la población que se comunica exclusivamente en castellano, ¿verdad? 28,5%. Si ustedes toman digamos, los dos primeros porcentajes, casi allí dan un 70%, que en realidad puede ser más, se habla del 80% y un poco más. Repito, por aquello de que no se toman en consideración a los niños. Estamos hablando acá de un 70% de la población paraguaya que hoy se comunica en guaraní. Esta vez hoy en llegada guaraní. Tenemos una población mayoritaria que se comunica en guaraní. Y más allá inclusive de una serie de situaciones que voy a ir comentando así rápidamente, el caso de guaraní es un caso muy llamativo en el mundo. Mucha gente de muchos lugares del mundo viene al Paraguay para estudiar el fenómeno del guaraní y del bilingüismo. El bilingüismo incluye las dos lenguas, pero en ese bilingüismo siempre la predominancia del guaraní. Desde ese punto de vista, tenemos que tomar en cuenta que pocas lenguas en el mundo, pasaron lo que pasó el guaraní, en un proceso de discriminación muy marcada, una discriminación muy fuerte. Ese es el embolqué que le decimos nosotros, ¿verdad? De separar algo, de dejar de lado, y eso fue, se le agregó a eso siempre un matiz de despectivo,
el concepto de una degradación, y todo eso se instaló poco antes de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay y posteriormente. No se olviden que terminada la guerra, una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de ocupación acá a través de la autoridad expuesta por ellos fue prohibir en las escuelas, entre otras cosas, el uso del guaraní. Estamos hablando de prácticamente 7 días después del holocausto de Cerro Colorado, ¿verdad? Después del 1 de marzo, para ser exactos, el 8 de marzo de 1870 se prohíbe el uso del guaraní. Y eso no solamente se materializó con el simple hecho de decir que queda prohibido hablar, ya no se puede hablar, sino que tomando en cuenta inclusive hoy esta población tan numerosa que sigue siendo guaraní hablante, tenemos que tomar en cuenta que terminada la guerra del 70, Paraguay quedó diezmado, y en ese diezmo la mayoría fueron mujeres que tuvieron la gran misión de reconstruir al Paraguay teniendo hijos, y así fue la historia de mujeres que llegaron a tener 10, 12, 15, 20 hijos, una cosa increíble, sorprendente. Pero el tema es analizar el siguiente: ¿en qué idioma educaron otra vez esas mujeres? En guaraní. No fue en inglés, no fue en francés, no fue en alemán, no fue en chino. Era el único idioma que se hablaba, era el idioma que se hablaba en Paraguay. Y bueno, cosa notable, después enfrentamos una guerra nuevamente, que fue la guerra del Chaco, y se dio otra vez un fenómeno parecido a lo de la guerra del 70, donde en su momento López usa el guaraní como un idioma de cohesión, y otra vez eso ocurre con el mariscal José Félix Estigarribia, el coronel Estigarribia, que dispone que el guaraní sea el idioma oficial de las tropas paraguayas durante la contienda del Chaco. Y bueno, hay una cantidad de anécdotas donde se utilizó el guaraní en circunstancias así fundamentales, en batallas, donde digamos, el potencial boliviano de entrada mostraba que probablemente, así como estaban las cosas, iban a ganar ellos al final, por esa picardía de alguna manera y por esa genialidad que siempre tuvimos los paraguayos a través de lo que lucharon en el Chaco. Finalmente se logró vencer ese tipo de circunstancias. Muchas son, repito, las anécdotas donde por una palabra, por una frase, los bolivianos quedaron en offside, fuera de juego, no entendieron los mensajes que de aquí se enviaban. Yo siempre suelo recordar en todas partes uno de esos mensajes que se me quedó grabado, donde una tropa paraguaya que estaba en la frontera ya llega al sitio, al único lugar donde había agua, y cuando llegan se le anuncia al comandante de esa tropa que a un día de distancia venía una fuerza boliviana muy numerosa de casi 9.000 hombres, y allí estaban los paraguayos, eran aproximadamente 700, y contaban que por las condiciones del largo caminar que hicieron hasta allí, de algunos heridos, del cansancio extremo, que la mitad de los 700 estaban en condiciones de pelear, y eran 9.000 los que venían para apropiarse del único lugar donde había agua. Enterado de eso, el oficial paraguayo pide ayuda como el Chaco, y de acá le responde con una frase en guaraní que decía: "Con iride, caballo que te mambo jacuba, o jota pendepiara". Lo de con iride era fácil de entender, al amanecer. Y con caballo que te mambo jacuba esa fue la palanca que fue imposible mover y descubrir qué significaba. Y caballo que te más pierna, los jacuba 3, un caballo de 3 patas, ni siquiera entero el caballo. Y la última parte decía: "Otra vez de pie, y irá a salvarlos", un caballo de 3 patas. Y esos mensajes se repetían, los bolivianos captaron, ellos tenían gente conocedora del guaraní, pero al hacer la traducción no les salía la respuesta exacta. Lo que finalmente eso significó que el tercer cuerpo de caballería fue el caballo que teníamos acá. El caballo de 3 patas era el tercer cuerpo de caballería. Bueno, con esa simple frase, prácticamente esa frase hizo que el Paraguay gane la guerra. Los bolivianos no pudieron descubrir esa estrategia usada por el Paraguay. Y situaciones como esas vamos a encontrar muchas, pero insisto, eso se valoriza nuevamente en la guerra del Chaco, pero en esa franja
que va desde 1900 hasta la Guerra del Chaco, los procesos de degradación, de castigo fueron tremendos. Desde el tratarle a alguien de guarango, una palabra que hasta hoy se usa con ese tono despectivo. ¿Qué guarango es? Cosa sucia, fea, salvaje, ignorante, ignorancia, ¿verdad? Y bueno, sumaba a eso el famoso indio, campesino, yuruquiá, el de boca sucia, por hablar guaraní. Pero no terminó la historia porque de nada serían esas palabras, ¿verdad? Que como decía un amigo, me decía él, eso entra por acá y sale por acá. Bueno, después vinieron los castigos físicos. Y eso pasó digamos, el límite de lo razonable. Por ejemplo, hacerle arrodillar a la gente por hablar guaraní. Oñe moñizú, guaraní moñineo. Se les mandó a arrodillar y no fue uno, fueron varios. Si se quiere, cientos de nacionales de todo el Paraguay. Y era, en un primer momento, sobre el suelo. Pero luego eso tomó, digamos, con más saña, era ponerle piedra triturada, por decir de alguna manera, de pedregullo, y arrodillarse sobre eso. Si no era eso, por ejemplo, era el famoso tema de la sal gruesa, yuquí, agua azul. Sobre eso se arrodillaba. Bueno, no hace falta que sea muy gráfico con esto, ¿verdad? Después de levantarse, ni siquiera ya hablaban castellano, ¿verdad? Quedaron prácticamente mudos, mucho por el temor a pasar por el mismo castigo. No hace mucho me comentaban a mí de casos, por ejemplo, donde las personas se arrodillaron sobre estas famosas tapitas, estas de lata, ¿verdad? Que hasta no hace mucho se usaban en las botellas de gaseosa, de cerveza, y hacerle arrodillar sobre eso, ¿verdad? Estamos hablando de castigos y no macanas, ¿verdad? Lo otro es golpearle la boca, el yurupete, una cosa tobapete, el golpe en la cara, la otra yurupete, pegarle en la boca porque todavía la boca hablaba guaraní. Y a eso puede sumarle que si yo correr el patio de la escuela, castigado, diciendo no hablaré más guaraní, no hablaré, me pasaba toda la mañana, o quedarse de plantón. Bueno, yo suelo recordar un caso más que siempre dentro de lo que uno puede llegar a decir qué interesante el dato, pero qué terrible lo ocurrido. Uno de los más grandes paraguayos, mi ídolo personal, ¿verdad? Manuel Domínguez, justamente estando él en lo que sería para nosotros hoy el quinto año, ya prácticamente el sexto para terminar un colegio. En realidad se dice hoy primer curso, segundo, tercero de la media. En el segundo de la media, 16 y 17 años. Y bueno, él estaba en ese momento Manuel Domínguez en el Colegio Nacional y viene la orden, prohibido hablar guaraní. Entonces comienzan a caer y los libros de disciplina, que son muchísimos allí en ese tiempo, llevaban una serie pero impresionante, de observaciones de fulano suspendido un día por hablar guaraní, fulano suspendido una semana. Bueno, ¿qué pasó? En uno de esos libros que yo conseguí descubrir aparece un nombre nada más y nada menos que Manuel Domínguez. Fue abogado, fue decano de la Facultad de Derecho, fue rector de la Universidad Nacional, fue ministro de Educación en los términos de hoy, fue parlamentario, fue vicepresidente de la República, en ocasiones ocupó la presidencia, ¿verdad? Temporalmente. Bueno, y él aparece allí en uno de los libros, no da vuelta en las otras hojas y dice: observación, ciudadano Manuel Domínguez suspendido un día por hablar guaraní. Pero avanzando un poco más unas páginas, aparece nuevamente: ciudadano Manuel Domínguez, reincidencia, suspendido una semana por hablar guaraní. Un poco más adelante, tipo más o menos agosto, ¿verdad? Dice reincidencia, ciudadano Manuel Domínguez suspendido un mes por hablar guaraní. Pero después de eso está lo último, ¿verdad? Increíble para lo que después fue Manuel Domínguez, el abogado de la patria, calificado como el más paraguayo de todos los paraguayos por los historiadores de su tiempo. ¿Y qué dice allí? Última reincidencia, ciudadano Manuel Domínguez baja de curso por hablar guaraní. Estamos hablando del nivel despectivo de desprecio, de degradación que sufrió el guaraní y obviamente los guaraní hablantes, ¿verdad? Porque la gran parte de la población intelectual de Paraguay fue siempre de extracción campesina, instalada hoy en la ciudad. Bueno, esos datos
simplemente para tratar de entender cómo en un proceso como hoy podemos estar hoy acá en pleno Club Centenario, ¿verdad?, hablando del guaraní, o poder ir a universidades importantes como la Universidad de París, donde una francesa que estuvo acá en Paraguay vino por 5 años, vivió acá, estudió acá, habló guaraní acá, y cuando falleció el doctor Rubén Barrios Aguirre, que fue profesor en la Sorbona, a él lo suple ella, es la doctora Capuchina Boudin, que hoy día dirige el departamento que se dedica a la promoción de la lengua guaraní en plena Universidad de París. O tener, por ejemplo, a una universidad de Mainz en Alemania, que entre toda una serie de circunstancias tiene su haber que uno de los miembros del cuerpo de lingüistas de esa universidad, el doctor Wolf Lustig, haya creado el primer sitio en internet para la lengua guaraní. Cosa notable, el primer sitio de la lengua guaraní ni siquiera es paraguayo, ni obra de un paraguayo. En 1995, Wolf Lustig crea el primer sitio para el guaraní y bautiza al internet con una palabra guaraní. Para él, internet es ñandutí. Por él comparaba eso con una tela de araña, así de complicado la internet, a los ojos de él, y entonces encontró el nombre. Y hoy todo el mundo, cuando dice vamos a entrar a internet, se etiqueta ñandutí. Vamos a entrar a internet y es ñandutí. Simplemente para tomar así una referencia de un tiempo tan negro, oscuro, a un tiempo bastante importante que hoy vivía la lengua, y que, insisto, pasa por circunstancias como esta, donde un grupo de gente muestra interés en algo tan valioso, que en este caso forma parte de nuestro patrimonio. Yo probablemente al terminar voy a decir algo que voy a anticipar ahora. Es imposible entender al paraguayo sin el guaraní, y a su vez es imposible entender al guaraní sin el paraguayo. Como dos elementos en uno, ¿verdad? Es como que eso está instalado, y más allá de las circunstancias nefastas que le tocó vivir, hoy en día pasa por un tiempo, repito, muy importante, donde mucha gente joven incluso toma la bandera y continúa. Hoy tenemos a músicos jóvenes que cantan en guaraní, y vemos normalmente los conciertos que se hacen en cualquiera de los lugares, acá en Asunción y en otros lugares, donde mucha gente escucha la música paraguaya y baila. Estamos hablando de gente joven, de gente muy joven. Decir, por ejemplo, a Néstor Roy, Los Caminantes, decir, por ejemplo, Tierra Adentro y Dani Mesa, a Yelena Alfonso, ¿verdad? O mencionar a Dalma Ferreira, son algunos nombres de músicos que hacen música en guaraní. Estamos hablando de gente muy joven, que canta, por ejemplo, las canciones de Emiliano Luis Fernández, de Félix Fernández, las guaranías de Flores y de Ortiz Guerrero. Entonces, de que definitivamente hay un cambio, un posesionamiento nuevo del guaraní, nadie puede negar eso. Y me estaba recordando hace un momento acá el doctor Wilca, de que no solamente es el territorio paraguayo, nosotros somos el epicentro, pero hoy día, cosa notable, y con todo el respeto que se merecen en este caso todos nuestros vecinos, ¿verdad?, que en algún momento dijeron, si queremos destruir al Paraguay, tenemos que destruir la lengua guaraní. Resulta que hoy es una línea bonita, que es muy pretendida, también muy enseñada hoy en Argentina, en el Brasil, en Bolivia y también en el Uruguay. Nosotros tenemos en Uruguay a un gran defensor del guaraní, una persona extraordinaria, fue presidente del Parlamento del Mercosur, el doctor Rubén Martínez Olmo, que hizo un esfuerzo tremendo junto a otro gran paraguayo acá, el doctor Héctor Lacoñata, y con el apoyo de nuestra institución, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, nosotros conseguimos finalmente que el guaraní sea el idioma oficial alternativo del Parlamento del Mercosur hoy. Pero han sido procesos, repito, que requirieron de mucho juego de cintura también en su momento, pero hoy esa es una cuestión importante. Si nosotros ahora vamos un poquitito atrás, quiero mostrarles un poco algo que tiene que ver, digamos, con el principio de todo. Hoy nosotros hablamos en Paraguay del tema de la lengua, del guaraní, con el guaraní, la cultura guaraní. La lengua no es otra cosa que un elemento que visibiliza la cultura, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, podemos buscar antecedentes. Yo, hablando así claro,
probablemente ustedes van a recordar, esto no va a ser ninguna novedad, pero del colegio, lo único que ustedes van a recordar es que la historia nuestra, así oficialmente empieza cuando o Juan de Salazar o Juan de Ayolas, porque hay todavía una polémica por medio si quién fue el que fundó el Fuerte de Asunción, oficialmente Juan de Salazar, pero repito, hay una polémica instalada 15 de agosto de 1537. Acabamos de cumplir 488 años. Antes de eso, dos personajes que quedaron grabados en la mente de todos nosotros. 1524, Alejo García cruza el Paraguay por tierra, y 1527, Sebastián Gaboto descubre el Paraguay por agua. Y si miramos que hubo antes, parece que no hubo nada. Ahí hay veces una miserable página, o dos o tres, que en general dicen los guaraníes, las culturas precolombinas, los primeros habitantes. Y es una o dos páginas. Y allí quedó todo. Bueno, gracias a Dios han aparecido una serie de yo digo, investigadores casi providenciales, no sabemos por dónde, de qué lado, de qué manera. Yo hasta quiero creer que fueron enviados por Dios para esto, pero uno de ellos es José Perazo, hijo de una destacadísima profesora, por muchos años directora del Centro Cultural Paraguayo Americano, la profesora Elena Perazo. Bueno, y José, después de ir, recorrer Europa, Estados Unidos, Brasil, en fin, fue por una carrera, finalmente vino, pero metidísimo con el tema de la arqueología, y ya a fines de la década del 70 llega al Paraguay con una sola idea: descubrir al paraguayo más antiguo. ¿Y qué hizo él? Salió, fue a distintas ciudades del interior, estoy refiriendo a las más alejadas, tipo las ciudades que están en el Amambay, Caguazú, Guairá. Recorrió todo lo que pudo, en tiempos difíciles, estoy hablando de finales de la década del 70, 78 más o menos. Y en ese recorrido él le decía a la gente: si llegan a encontrar eso que ustedes ven allí, algo parecido a, en este caso, a esa especie de cántaro, cambusí le diríamos nosotros a guaraní, cambusí, pero para el indígena eso es un yapepó. Yapepó es parecido a un cántaro, pero en realidad es una urna funeraria. Cuando un indígena, hasta hoy, porque ese es el otro problema nuestro también, de qué fuerte es el proceso de discriminación, que todos nosotros cuando hablamos de los indígenas, hablamos en tiempo pretérito. Los guaraníes vivieron, se alimentaron, recorrieron, transitaron, y resulta que todavía viven. Yo cada vez que me encuentro con ellos, le digo: pues son una punta de tomata. Los libros hace rato los mataron a ustedes, a México, le digo. Es una cosa increíble, ¿verdad? Bueno, pero viven. Y hasta hoy tienen la costumbre de enterrarse en eso que ven ustedes allí. Una vez que fallece la persona, ellos comprimen el cuerpo, porque saben que va a quedar duro el cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué hacen? En ese momento lo llaman a un alfarero, y él se encarga de tomarle la medida. Y casi en la posición fetal, como sería sentado sobre el tobillo, bien acurrucado, se le toma la medida y se le prepara la urna. Hay una sustancia, hay un elemento misterioso que tantas veces nosotros le hemos preguntado a varios de los que en esta comunidad se encargan de esta labor, y es una prenda que no suelta, no hay caso. Consiguen que esa arcilla se endurezca mucho antes de lo que normalmente para nosotros, ¿verdad? A lo mejor para nosotros nos puede llevar unas 48 o más horas, ellos lo hacen prácticamente en un trayecto de 15 horas, 18 horas. Allí introducen el cuerpo, cabeza arriba, pies abajo, y entierran a la persona. Ellos creen que así como uno planta una semilla y después brota, ellos también piensan que una persona fallecida alguna vez puede volver a vivir. Y era una costumbre, y sigue siendo en algunos pocos casos, que ellos, por una cuestión de, digamos, cultural, ellos tienen un concepto de la vida en la tierra como una cuestión así muy transitoria. Nosotros no somos para acá. A ellos la película les resultó siempre clara: nosotros no somos para acá, somos transeúntes, es Hassan de Cotargo, pasamos por acá. Y en ese proceso
de pasar por acá, entonces hay algo muy importante, que la tierra no tiene dueño. Es un concepto jodido para, digamos, el concepto liberal de la propiedad, ¿verdad? Pero entre ellos, tengo que ser también bien claro, hay un concepto de una práctica comunista, pero esencial. Claro, no tiene nada que ver con ninguna doctrina de Carlos Marx, algo por el estilo, ¿verdad? Es comunismo esencial, natural, donde nada de nadie y todo de todos, porque de hecho que no somos para acá. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos dicen que todo lo que tiene que estar, ya está. Y que cada elemento produce cada cierto tiempo y nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar eso. Entonces se agota un lugar, se acabaron los frutos, ya hay pocos peces, no hay miel, ¿y qué hacen? Se mudan. Y se mudan, y se mudan. Y la mayor causa del nomadismo hasta hoy es justamente esa simple cuestión natural. Todo provee la naturaleza, nosotros solamente. La palabra po, que bueno, significa producto, y o significa sacar. O decimos arrancar. Y po de naranja, yo puedo decir. Arrancar esa naranja. Po, producto o sacar. Esa es nuestra función. Y está el agua para los peces, está el agua para bañarse y está el agua para tomar. El agua siempre cerca de un arroyo, siempre cerca de un río. Y miel que nos falta, frutos. Yo les puedo asegurar que hasta más o menos 30 años atrás, inclusive menos, siempre fueron vegetarianos. No olviden que la vaca, la oveja, la cabra llegaron acá con el segundo adelantado, ya estamos hablando después del tiempo de la colonia. Y aparte de eso, ellos le tienen miedo al consumo de la carne de animales. Muchas veces ellos creen que el espíritu de ese animal se incorpora a la persona y puede hacer que la persona sea agresiva. Entonces se toman con aquellos elementos más comunes, más tradicionales, tubérculos, que existen muchos frutos, que hay mucho maní, maíz, coco, es la base de la dieta de ellos. Bueno, y voy un poquitito de paso haciendo este comentario, pero ¿qué hacen ellos? Se mudan, y si la persona fue enterrada acá en este lugar, en algún momento ellos retornan a este punto y rescatan por lo menos un hueso largo de la pierna, del brazo, y ellos tienen, como tienen en su religión, que no es la cristiana y mucho menos la católica, es su religión, una religión guaraní, ellos creen que desarrollan un culto a los huesos y tienen 3 maneras de comunicarse con Dios: rezan, cantan y bailan. Una de las 3 es la alternativa para que en este caso Dios me escuche y pueda permitir que esta persona pueda volver a la vida. Según ellos, se dieron varios casos en la historia donde un fallecido volvió a vivir. Más allá de que eso se pueda corroborar o no, es lo que ellos dicen. Entonces, esto es lo que salió Perazo a buscar, y en una de tantas idas y venidas, ya casi estaba cansado, no hubo respuesta de nadie. Por fin viene un grupo de una comunidad que no está muy lejos de acá, en el departamento de Caballero. Ustedes ubican Paraguarí, la ciudad, y tomando la ruta que va a Villarrica, está Escobar, está Zapucay y luego está Caballero. Y de Caballero llegaron unas personas a informarle a Perazo que ellos encontraron un lugar donde había estas urnas. Y ven ustedes, 2 urnas que están allí están rotas. ¿Por qué? Porque sin siquiera darse cuenta, y mucho menos sin saber, ellos cruzaron, cayó un puente, el lugar se llama Pipucú, un arroyo profundo, hondo, y al caer el puente tuvieron que buscar un lugar más playa donde cruzar, y allí fue que pasaron por donde estaba un cementerio. Y allí fue cuando descubrieron, la avisaron, el vino, vinieron acá, Perazo los acompañó, gestiones, vinieron, fueron, y finalmente él logra la ayuda de una profesora suya en el Brasil, en Río de Janeiro, la profesora que después vino al Paraguay y vino como para hacer una simple observación. Al final se quedó y no se fue más. Tardó 8 años el proyecto, y ella se llama Luciana Pallestrini, junto con también una destacadísima geóloga paraguaya, la doctora Ana María Castillo, también profesora de la Universidad Nacional. Ellos fueron un poco los líderes de este proyecto, que finalmente deja descubierto lo siguiente. Estudiado con la técnica del carbono 14, que mide hasta 60.000 años aproximadamente la edad de los fósiles, se encontró que las urnas que estaban más
cerca de la superficie tenían 990 años de antigüedad, o sea, 10 años más y 1000. Y si yo le digo que ahora estamos hablando de apenas 488 años, quiere decir que el doble de años hacía que la última urna se enterró. Pero lo sorprendente del caso, esto está documentado, el libro existe, las pruebas están, los informes técnicos están, todos los aspectos así necesarios que cualquiera quiera investigar sin ningún problema. ¿Qué es lo que se encontró? A 4 metros de profundidad, la urna más antigua tiene 3.620 años de antigüedad. 3.600. Rétenlo los 500 años, son 3.100. Si hacemos una especie de cálculo así más exagerado, restemos a 3.620 los 2.000 años de Cristo, y son 1.600 años antes de Cristo que había gente acá. Ella tenía la delicada costumbre de enterrar a sus muertos en urnas. No es que los dejaban allá a la intemperie y que pase lo que pase. Enterraban en urnas que también tienen una cuestión así muy interesante. El borde es un borde ornamentado. Como que a cada fallecido ellos le iban poniendo así una serie de imágenes en el borde. Y hoy lo que hacen estudios de estas urnas están llegando a una conclusión muy interesante. Son como códigos de barra. Ninguno se parece al otro. Y hay una fuerte sospecha de que son como códigos de barra, ¿verdad? Ya manejados por ellos 3.000 años atrás. Bueno, esto prácticamente no tiene ninguna promoción en ningún lado. Ustedes van a saber hoy acá, y si a alguno le interesa puede llegar al lector, buscar un libro que se llama El nombre de caballero y va a tener toda la información. Pero ni siquiera aparecen en los libros de los colegios, ¿verdad? Este es el primer caso. Quiero mostrarles el siguiente, que también es muy interesante, que es este otro que acá todos ustedes seguramente van a recordar la época dorada de Itaipú, cuando empiezan a construirse la represa. Estamos hablando del 93-94 cuando se produjo este caso que les voy a mencionar. Se hacen las excavaciones casi más de 150 metros, la base profunda, ¿verdad? Y en la medida que se hacían las excavaciones de ambos lados, iban saltando las urnas. Se dan cuenta que estas son muy parecidas a las anteriores. O sea, la forma, todo. Acá alcanzan a ver ustedes los huesos dentro. Y ven también ustedes el borde al cual me estuve refiriendo. Se nota allí como unas marcas en el borde. Ese es el borde ornamentado. Y en cada caso siempre se grabó eso, en cada urna. Es una cosa muy llamativa. Esto que se encontró en Itaipú por pedido de las autoridades del lado paraguayo y brasileño, esto está en los archivos, en el Museo de Historia Natural y lo que llamamos comúnmente también el Museo de la Tierra Guaraní. Las urnas más recientemente encontradas, las que estaban más en la superficie, tienen 8.000 años de antigüedad. Y las más antiguas allí tienen 10.000 años. Ya estamos hablando de mucho tiempo. Estamos hablando de casi 6.500 años más que lo que ocurrió en el descubrimiento que se hizo en el 88. Esto es del 93. Estamos hablando de prácticamente 6 años más, nada más. Bueno, y un último caso que creo que tengo acá pegado. Este es lo de Alto Paraná, lo que les comenté. Si ustedes se fijan en la segunda línea pintada en azul, dice vestigios de comunidades humanas de entre 8.000 y 10.000 años. Esto es información pública, información de Itaipú, ¿verdad? Pero insisto, estos datos no aparecen en los libros ni en las escuelas ni en los colegios. Voy a este otro caso de algo muy curioso. Ya más reciente, en el año 2007, un grupo de investigadores que eran multidisciplinarios, de varias, estaban arqueólogos, etnólogos, antropólogos, sociólogos, ambientalistas, llegaron hasta el Amambay, hasta la zona del famoso Cerro Yasucá-Vendá, o el Cerro Guazú de los Maíta-Huitená, que son guaraní, y encontraron, entre otras cosas, lo que llamamos arte rupestre, una forma de escritura que ya los guaraní usaron allí, y esto inclusive una parte fue recortada con unas sierras especiales y fue llevada esa parte a Altamira, España, de donde eran procedentes este grupo de investigadores, para hacer un mejor estudio. Y lo que quedó como resultado de eso es esto que van a ver ustedes acá. El hombre de la Mambay tiene 12.000 años, y dice allí en la segunda línea, en la tercera línea, perdón,
presencia del hombre en la zona entre 5.200 y 12.000 años. 12.000 años de antigüedad es en este momento el tiempo, digamos, más antiguo en el cual se encontró una población en el territorio paraguayo. Y todos ellos pertenecen a la familia, a la cultura guaraní. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, por una parte, una pata española que se instala acá con los conquistadores, ¿verdad?, con los colonizadores después, vamos a mirar la otra parte, lastimosamente no muy conocida, con estos datos. La idea es que ustedes se empoderen y tengan datos reales. Todo esto, inclusive, ustedes pueden, en la primera, segunda, en la cuarta línea dice José Antonio Las Heras. Las Heras fue el director del proyecto que llevaba adelante esta tremenda investigación en el Amambay. Los informes, ustedes pueden sencillamente escribir el apellido Las Heras y poner Amambay en internet y van a encontrar todos los datos que están publicados allí. Esto entonces con respecto al origen, un poco de la historia de la que ya les estuve hablando, y la otra cuestión que quiero ahora mencionarles, antes de, no quiero cansarles mucho, voy a tratar de unos 20 minutos más para poder cerrar esto. Hoy nosotros seguimos hablando, podemos darnos cuenta de eso fácilmente, no importa dónde. Recién crucé acá en el carrito y la gente estaba hablando guaraní, ¿verdad? Acá subió una señora y le saluda a otro primo de Copio y continuó el viaje después, pero fue acá, ¿verdad? Yo puedo ir al Palacio de Gobierno, puedo ir a donde quiera acá, puedo ir al pueblito más retirado y voy a encontrar gente que habla guaraní. Lo más probable es que más de uno me diga, yo no hablo bien, y yo no hablo luego guaraní, yo hablo yo parado nomás. Esa es, para mí es una figura bastante interesante de analizar, pero también, digo yo, muchas veces peligrosa, por una sencilla razón. Se generó toda una sensación de temor en nosotros con respecto al guaraní. Viene del tiempo de prohibido, Aníquereñe, indio, Luquijá, Guarango, los castigos. Y viene la guerra y allí nos dimos cuenta que era importante, pero terminó la guerra y volvimos a lo mismo, ¿verdad? Y resulta que hoy hay toda una tendencia a anular ese concepto. Ya no es fuerte, pero de que hay, son como unos bolsones por allí, de gente que en alguna medida tiene todavía ciertos resentimientos con respecto al guaraní. Pero en la mayoría de los casos está prácticamente superado. Nosotros conseguimos posesionar al guaraní, meter en muchos lugares, en muchos espacios importantes, y digo mucha gente también, digamos de todos los portes, desde el que está más abajo al que está más arriba, del que tiene un mejor posicionamiento económico al que no tiene, ¿verdad? Eso, del que está en un partido político a otro, de una religión a otra, los guaraníes están metidos en todas partes. Y es en este momento una carta de presentación paraguaya. Es un producto muy interesante, inclusive para desarrollarlo en materia turística, ¿verdad? Eso yo creo que es importante entender, por lo que voy a explicarles ahora. Cuando nosotros a veces intentamos negar o decir no hablo guaraní, y en realidad dicen palabras en guaraní, hasta sin querer decimos tereré, o sin querer vamos a decir que era un plato de borí, o sin querer voy a pedir un derecho de y voy a buscar y voy a encontrar que digo Paraguay, y el de Paraguay es guaraní, en realidad Paraguay es mal pronunciado, ¿verdad? Yo puedo decir departamento de Caguazú y es guaraní. Voy a decir quiero comprar un mantel de ñandutí y es guaraní. Necesito una camisa de Opoí y Opoí es guaraní. El poncho de 60 litros, poncho para ahí, está en guaraní. Las polcas están en guaraní, las guaraníes están en guaraní. Entonces, primero que nada, ese guaraní tiene una vigencia plena. Y segundo, qué notable cómo hay veces en ese prejuicio, ya decimos que no hablamos guaraní, hablamos yopará, pero nadie se fijó o se fija en el castellano que hablamos. Yo soy profesor de castellano en una de las facultades y suelo decirle a muchos de mis alumnos que pintoresco el caso nuestro porque tampoco hablamos correctamente castellano. ¿Quién al hablar castellano alguna vez nos mezcló con el guaraní? Y jamás dijo, yo hablo yopará del castellano. Yo hablo castellano, aunque hablemos todo atravesado, hablamos castellano. Pero ¿cuál es el problema complicado? Es el guaraní. Entonces yo les pongo siempre de ejemplo, así cuestiones tan simples, tan caseras, que nadie, y acá en el Centenario, o allá o más allá,
alguien en algún momento dijo venina o andate, contarle a tu mamá, va a ser ya muy cuidada esa persona que en algún momento de su vida no diga nada. En alguna parte se le va a escapar. O si no dice, va a escuchar que alguien dice na. Y na resulta que es guaraní. Yo digo, yo na. Terejo na, ella po na. Na es un rogativo que no tiene en castellano. Y al no tener ese ruego, porque en castellano la orden es seca, yo digo, vení. O más utilizado, venga, o ven. Pero acá es venir. Y resulta que como que parece que nos decimos todo. Y allí es donde acudimos al guaraní, le sacamos esa colita y le ponemos a nuestro castellano. Vení, na, andate, na, traele, na. ¿Y eso qué es? Claro. Y sería la traducción de por favor, ¿verdad? Vení por favor. Pero la orden pues es orden. Pero ¿dónde se suaviza en el guaraní? Porque no es solo el yu, es el yuna. Y ese na ya es vení por favor. Bueno, ese fenómeno nosotros tenemos en el castellano que hablamos. Y si no decimos na, decimos que. Vení, que andate, que contale, que traele, que cuántas veces dijimos, y resulta que suena más a castellano. Pero ¿qué es guaraní? El yu, ¿qué? Terejó, ¿qué? Embajó, ¿qué está al final? ¿Qué es la orden cerrada? La que no admite discusión. ¿Qué viene de saque? Saque de Bogotá, que nos va a ligar. Y allí, ¿qué hacemos? Vení, que andate, que contale, que no es solamente contarle, es contarle, que ese que es saque. Pero también tenemos otras, como a veces nosotros podemos mezclar y ponerle mi, ¿verdad? Y mi es guaraní, yo digo mi. Y otra vez como una especie de expresión cariñosa. Nosotros le llamamos de hecho imperativo cariñoso. Y al rogativo es na. Y a la orden es que. Pero nosotros mezclamos, al hablar castellano decimos decirle que na. Allí le metimos que na, que es guaraní, es el yu que na, en bajo que na, terejó que na, y que na en todo el castellano nuestro, decirle que na, llevarle que na a tu mamá, traerle que na si le encontrar, es común. Si alguien me dice que nunca escuchó eso, yo me voy a la luna y nunca más vuelvo. Imposible que viviendo acá alguien lo diga, ¿verdad? ¿O qué no dijo alguna vez picó o pió? ¿Qué pío querés, Gina? Simpático, ¿qué pío querés, Gina? Vos, ni siquiera vos. ¿Verdad? ¿Qué vio querer en la voz? O Nico, yo Nico no sabía, y el otro le dije yo también, y que bien que hablamos en castellano, yo también y vos lo. Bueno, pero se dan cuenta cómo a veces discriminamos negativamente al guaraní y no nos animamos a hacer eso con el castellano. El castellano no está mezclado. De Guapú nomás te dije, ¿cuántas veces alguien escuchó de Guapú? ¿Verdad? Muchas veces. Y por más que yo vayamos a suponer que aquí alguien me dice, yo nunca usé nada de guaraní, pero yo le voy a poner en evidencia otro caso, que al hablar castellano, nosotros hablamos un castellano pensado en guaraní, dicho en castellano, y me remito a la prueba. ¿Cuántas veces, si ustedes no dijeron, alguien dijo por allí, vení un poco, andate un poco, contarle un poco, traerle un poco, un poco, claro, no sé un poco, allí está. Pero fíjense, en esto, me ocurrió algo pintoresco. Una vez llega sobre la hora una lingüista catalana, tenía que hacer una conferencia en el Excelsior, desde el aeropuerto hasta el hotel, pregunta, cómo hablan, qué dicen, díganme esto, cómo dicen acá. Llegamos allá y en una sala parecida a esta, allá al costado, yo la dejo a ella. Le digo, doctora, voy a entrar, voy a ver cómo está la cuestión y después vengo a buscarla para que haga la conferencia. Habré tardado 5 minutos. Cuando salí afuera y le dije yo a ella, ya está doctora, podemos pasar. Ella dijo, un momento, por favor, dígame qué es un poco, que acá escuché tantos un poco no. Y le dije yo, doctora, me olvidé, no le comenté, tampoco usted me preguntó, acá en Paraguay un poco es todo, le digo. Pero si usted le dice venir un poco, tiene que venir todo, le digo. ¿Y por qué? Me dice. Y le digo yo, y eso tiene una directa incidencia con el guaraní, que nosotros decimos eyumina. Y nuestro mina es un poco. Venir un poco es eyumina, o eyuna, ¿verdad? O andate un poco, caerle un poco. Todo eso nos demuestra a nosotros que estamos hablando de una manera tan particular, que son las sintaxis del castellano, una incorrección. Es venir, punto. No es venir un poco, es en todo caso ven o venga. Pero también parecido a eso, o a ese caso, es el fenómeno que se da, por ejemplo, con
la expresión también tan tradicional. Y fíjense si ustedes cuántas veces habrán escuchado cuando la gente dice de balde, vino de balde, se fue de balde, saco de balde. Yo le digo a la gente, habla de balde, le digo, ¿qué es lo que es? En balde existe en castellano, pero de balde no. Y eso viene del guaraní Ireí, o Ureí es vino de balde, o Ureí se fue de balde, o el Ureí saco de balde. Y el de balde se instaló en nuestro castellano, pero es una incorrección. Así yo le hago escuchar eso a un especialista en sintaxis, se va a pegar un tiro y va a querer vivir otra vez y pegarse otro, ¿verdad? Pasa lo mismo con el luego. ¿Cuántas veces nos escuchamos que la gente en algún lugar dice, te dije luego? Te dije luego. ¿Qué es lo que es luego? No es luego de después. Esa es la traducción del boí. Ese boí es luego. ¿Qué es? Y es un enfatizador. Es como que yo te dije. Pero como nos decimos todos, tenemos que agregarle luego. Te dije luego. Y allí entendemos, ¿verdad? Pero esas son simplemente algunas referencias de cómo nosotros en nuestro hablar diario, sin darnos cuenta, estamos usando una estructura originalmente pensada en guaraní y arropada o dicha en castellano. Esa es una característica, repito, así muy nuestra. Quiero darles acá unas últimas referencias, como dije, voy a terminar con esto y a todas las preguntas que ustedes quieran me voy después a exponer allí para conversar con ustedes. Así unos datos puntuales. De todo lo que están acá, me voy a adelantar. Voy a hacerles una prueba y lo que quieran responden, lo que no hay problema. Para demostrarle a ustedes primero que nada que hablamos guaraní y que hablamos castellano, distintamente. Si yo les digo a ustedes cómo se dice guaraní, yo camino. ¿Cómo se dice guaraní, yo camino? Se aguanta. ¿Cómo voy a decir tú caminas? Ereguatá. Me están respondiendo en coro acá, Nadie me dijo qué difícil. ¿Será que no nos puede dar 2 o 3 minutitos? Un diccionario. Bueno, y en el último caso, ¿cómo voy a decir el camino? Aguata. Allá al fondo hasta acá se escuchó, aguata. Nadie se dio cuenta de lo siguiente. Cuando yo dije en castellano, tomé la palabra caminar hasta la N y dije camino. ¿Y qué hice en castellano? Le agregué al final una O y dije camino, yo camino. Al final le agregué as y dije caminas, tú caminas. Y al final le agregué a, camina, él camina. Todo fue al final. Cuando ustedes me tradujeron, me dijeron se aguatá, de ereguatá, a ereguatá. ¿Qué pasó allí? Que en guaraní varía al principio. Yo digo a y después guatá, re y después guatá, o y después guatá. Si no sabían hablar guaraní, ¿por qué me tradujeron así? Y yo, ustedes son muy fáciles, y así de fácil es la cuestión. Lo más difícil es tener lo que se llama la sintaxis, saber cómo se construyen 2 idiomas. Si ustedes saben cómo se construyen las oraciones en inglés o en chino o en coreano, tienen prácticamente 80% de una lengua aprendida. Esto es vocabulario. El vocabulario se aprende, ¿verdad? Pero lo más complicado es eso. Le voy a poner este otro caso, a ver un poquitito, y ustedes me van a traducir ahora del castellano, no, del castellano guaraní. Yo voy a decir ahora en castellano y ustedes van a decir en guaraní, ¿sí? No, voy a decir en guaraní y ustedes en castellano. Si yo le digo a ustedes, caraí y bate, ¿cómo diríamos eso en castellano? Y terminé de decir, no me dijeron, ese señor alto, cuña caraí y bate, señor alto, umí caraí y bate, esos señores altos, y umí cuña caraí y bate, esa señora perfectamente traducido al castellano. El castellano es ese señor, como señor es masculino y es singular, es alto. Señora es femenino, singular es alta. Señores es masculino y plural, altos. Y señoras, femenino y plural, altas. Alto, alta, altos, altas. En guaraní yo le digo a ustedes, pe caraí y bate. Pe cuña caraí y bate. Umí caraí y bate. Umí cuña caraí y bate. Yo solamente dije y bate. ¿Por qué ustedes me dijeron alto, alta, altos, altas en castellano? Porque saben hablar castellano. Si no, jamás me hubieran hecho esa traducción. Porque en guaraní es ibate. En guaraní no hay ibate, ibatá, ibatos, ibatás. No hay poná, ponó, ponás, ponós. No hay.
Pero ustedes saben perfectamente si yo le digo, puedo caraí por este señor lindo, puedo caraí por es esa señora linda. Me van a pasar al castellano de la forma que se dice en castellano. Y eso demuestra que habla castellano, hablándole yo en guaraní. Y les voy a poner el más difícil. Esto ustedes pasan y ya como que tienen gratis al cielo. Así de fácil les va a hacer la cuestión. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo digo, mi ropa se ahogó, tu ropa se ahogó. ¿Y su ropa? Y ya, cada coro me responde, Y yo digo ahora, voy a cambiar de palabra. Yo digo, sí, mi cabeza se acá, tu cabeza anda acá, y su cabeza, Iñacá. ¿Es Iyacá o Iñacá? Iñacá, me corrigieron, es Iñacá. Me corrigieron, yo dije Iyacá y usted me dijo Iñacá. Vamos al siguiente, ¿cómo digo yo? Mi ojo cereza, tu ojo endereza, y su ojo pesar, muy bien. Y voy al último caso. Yo digo mesa, mi mesa se mesa, tu mesa ne mesa, y su mesa y mesa, perfecto. Acaban de traducir lo más complicado que tiene guaraní. Yo le dije en castellano, solamente usé en los 4 casos su. Dije su ropa. Y ustedes me dijeron iyao. La palabra allí es ao y delante, como su, pusieron una ij, iyao. En el siguiente caso yo dije su cabeza, otra vez su, porque solamente su existe en castellano, y al pasar a guaraní ustedes me dijeron iñacá. Y yo le pregunté, ¿Iyacá o Iñacá? Me aseguraron Iñacá. ¿Se dan cuenta cómo saben? Acá nomás. ¿Y por qué le pusieron una IN? Si en el anterior fue una IY. Y le pusieron acá una IN porque acá es nasal. Pero yo no tengo que explicarle eso a ustedes, porque ustedes me no, suena bien Iñacá. Como estamos tan acostumbrados, a nosotros nos sale fácil eso. IN. Y yo le tengo que explicar eso a un extranjero, le digo, a O es sustantivo, que es vocal, tiene acento final y es oral. Y él entonces, en todos los casos tiene que ser un cálculo. Si empieza vocal, tiene acento final, es oral y se vuelve loco haciendo el cálculo, ¿verdad? Y en el otro es iñacá, y acá es nasal, tiene la tilde nasal. Dos, IN y J, ¿verdad? En el siguiente caso yo le dije su ojo, me dijeron gesá, le pusieron la G, la H de guaraní, la misma del inglés. Solamente la H, y eso es su en guaraní. En palabras que son triformes se le dice tesar, esar, desar, tobar, oba, oba, tetimar, etimar, etimar. Son palabras triformes. Oga, oga, oga. Y en el último caso yo les dije su mesa y ustedes me dijeron y mesar. Le pusieron una I, la palabra mesar. 4 maneras diferentes sin ningún problema ustedes usaron, inclusive me corrigieron entre la primera y la segunda cuál es la correcta, y exactamente esa fue la correcta. Ahora díganme si no habla guaraní. Si me dice que no habla guaraní, yo no me veo la luna, me voy al sol y me quemo, ¿verdad? Imposible. Es que esa es la muestra de que hablamos el idioma. Bueno, y dije, cierro con esto que quiero mostrarles acá, solamente esto ya para terminar. Espero que no se cansen todavía. Esto solamente para que tengan ustedes como una referencia de lo que es hoy, mirando hacia adelante, viviendo en este tiempo, lo que ya tenemos disponible. Nosotros entramos, la UNESCO publicó hace unos años un informe en el cual decía que en el mundo existen 6.000 lenguas, aproximadamente, que de las 6.000 lenguas, más de la mitad, el informe exactamente decía 3.323 lenguas están en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque tienen menos de 100.000 hablantes y porque no tienen presencia o tienen escasa presencia en internet. Esas son las condiciones, menos de 100.000 hablantes. En el caso nuestro, somos prácticamente 5 millones de hablantes de guaraní, estamos lejos de los 100.000. Si tomamos la región, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, hay casi 11 millones de guaraní parlantes en la región. Estamos lejos de los 100.000, o sea, hay guaraní para rato. Por el otro lado, la presencia en internet. Y acá les quiero mostrar 3 productos que hoy tenemos, que eran impensables 20 o 30 años atrás. El primero de ellos, de casualidad y gracias a un joven extraordinario, que alguna vez, de alguna manera, tenemos que ver cómo traerlo a Paraguay, porque lo que él hizo, no creo que haga otro. Él es, cuando yo lo conocí de manera accidental,
Él era editor de Wikipedia, entonces tenía 17 años. Su nombre es Šarūnas Sinkus, es lituano, vive en Lituania, ¿verdad? Obviamente. Y entonces, escribiéndole a él de casualidad, yo intenté alojar un texto, un cuento sobre fantasmas, sobre Pora, le decimos guaraní, en Wikipedia. Y él me respondió en algún momento y me dijo: lo que usted está tratando de hacer es publicar en castellano un texto que no es castellano, o en español. Y allí él me dice: parece que se trata de un idioma que se habla en América y es el guaraní. Si usted quiere yo le puedo ayudar. Y terminaba firmando el Hugo, un nombre tan común, Hugo.arg. Yo leo ARG y yo dije Argentina. Pero yo le respondo: sí, Hugo, es guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, en fin. Y lo que estoy tratando de alocar simplemente es un cuento sobre fantasmas, un cuento ingenuo que está en guaraní. Y tratando de ponerme bien con él, yo le digo: me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Al rato me responde y me dice: lamento mucho informarle, no soy argentino, no vivo en Latinoamérica, vivo en Lituania, tengo 17 años, mi nombre es Šarūnas Sinkus, soy editor de Wikipedia. Envíeme el cuento con la traducción. Traduzco rápido, le envío, y que hace 5 minutos después encuentro el cuento guaraní publicado en Wikipedia. Yo me di, como el tipo más feliz de la tierra, me di ya por satisfecho. 3 días después, eso fue un sábado, un martes me escribe, él me escribió, me dijo: si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Y yo tenía cuenta patada, ¿verdad? Entonces le envío 2, otra vez uno de Pora y uno de Luisón. Y al rato dentro del cuento, ya eran 3. Pasó jueves, me volvió a escribir: si tiene 3, envíeme. Envié. Y allí sale él y me dice: yo tengo que aprender guaraní, me gusta guaraní. Y entonces, de en adelante le pido que me escriba en castellano y en guaraní. Entonces me duplicó el trabajo, tenía que ponerle hola, Baesha, Basaruna, Coape aquí, Arajacande, te envío, Cocuatiate, papel. No van a creer que en 3-4 días él comienza a escribirme en guaraní. Baesha David y todo lo demás, ¿verdad? Yo decía: pero este me dijo que no hablaba guaraní, ni castellano. Y allí le pregunto yo: ¿cómo estás haciendo? Y me dice: yo soy especialista en el tema. Y lo que usted ve así, esa imagen en colores, letras, por detrás son como ecuaciones, me dice. Y esa es mi especialidad. Lo que le pido en adelante es que usted me corrija en la sintaxis si hay algo que digo y está mal dicho. Y le comencé a hacer las correcciones. Y allí empezó la historia que terminó con la creación de Wikipetá, con nombre ya pronunciado guaraní. Wikipedia tiene 370 versiones en el mundo, de 6.000 lenguas, 370, y una de ellas es el guaraní. La cuestión es que cada idioma tiene que sonar más o menos a Wikipedia. Y como en el guaraní no tenemos la W, tenemos la B corta, entonces está escrito con B corta, con K, Wiki, yo no lo quito, P, ahí está. Cuando ustedes ven acá, en el caso mío ya está inclusive ubicado acá, le damos un clic y esto nos lleva a la página de Wikipedia en guaraní. Hoy tenemos Wikipedia en guaraní. El que entra acá, lo único que tiene que saber guaraní, ¿verdad? No hay nada en castellano, ni en inglés, ni en francés, todo está en guaraní, ¿verdad? Y bueno, este muchacho, desde entonces hasta hoy, han pasado casi ya más de 20 años, tenemos 5.971 páginas. Lo que empezó con 60 páginas, me volvió loco él en el trayecto de casi 2 meses. Llegué a traducir 37.000 palabras, que es toda la interfaz que ustedes ven acá. 37.000 palabras. Y de eso después comenzamos a agregarle artículos. Llegó un momento en que él me escribió, era enero de 2008, y él me escribe en una ocasión y me dice: si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir. El guaraní ya no va a morir porque desde hoy tenemos Wikipedia guaraní, 60 páginas. Bueno, y todo el mundo contento, yo con él, ¿verdad? Una cosa increíble. Y yo le digo: lo único que, si tiene un costo, decirme cuánto es, pues yo ni remotamente tengo para pagártelo. Y me dice él, no, Wikipedia colaboración. Después pasó unos días y me dice: ya sé cómo me puede pagar. Y le digo yo: ¿cómo? Le digo. Y me dice: en Paraguay se toma una bebida y yo quiero tomar, el tereré. Entonces fui al Duque, le compré un equipo de tereré, ¿verdad? 7 kilos de hierba, le mandé por la valija diplomática y al poco tiempo me mandan la foto diciéndome: estoy acá en Lituania y a 20 grados bajo cero estoy tomando tereré, me dice.
acá le van a ver ustedes a Sarunas, que hasta hoy nosotros tenemos una relación casi diaria. Yo hago los artículos normalmente y él se encarga de editar y publicar. Allí le ven en la imagen de la izquierda, solamente que se equivocó, en vez de tomar en la guapa, tomó en el mate. Le aclaré que eso va a tomar mate. Y allí me dijo, bueno, no importa, estamos a 20 grados bajo cero menos. Sí, que está tomando tereré en Lituania. Bueno, ¿y qué me dijo él en una ocasión? Me dice, Wikipedia internacional, esto para los paraguayos. Y cuando me dijo eso, le dije, ¿por qué artículo internacional podemos empezar? Y me dijo él, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada, 2008, en internet? 30 a 40 millones de personas por día lo buscan a este señor. Y cuando yo le pregunté quién es, me dijo John Lennon. Entonces busqué información sobre John Lennon en castellano, luego hice la traducción y este fue el primer artículo internacional publicado en Wikipedia, la historia de John Lennon y los Beatles, totalmente en guaraní, de comienzo a fin, ¿verdad? Y a esto se sumaron después nombres importantes, Pablo Neruda, Martin Luther King, últimamente Francisco el Papa, nombres que van apareciendo, y en la medida del tiempo que dispongo también hago la versión bilingüe y él se encarga de alojar de la versión guaraní en Wikipedia. Hoy son 6.000 páginas. Bueno, este es un primer dato. El otro que brevemente, repito, les voy a mostrar de los tres es esto que hoy también tenemos. Increíble, un día entramos en contacto con gente que tiene, digamos, los dueños del navegador más usado del mundo. Para nosotros es Google, ¿verdad? Pero en el mundo es Firefox. Y Firefox es, ellos entran en contacto con nosotros y nos piden traducir, y de 6.000 lenguas, la versión número 109, en la única lengua nativa americana, es la versión guaraní que se llama Aguaratatá. Si Fire es fuego, Fox es zorro, Aguará es zorro y Tatá es fuego, Aguaratatá. Fue puesto por un indígena, un lugar, a quien le pregunté una vez y me dio el nombre, y esto que van a ver ustedes acá, un segundito, es lo que hoy en día es Firefox. Ustedes, el que quiera, la que quiera, puede descargar esto, puede descargar de acá y poner en su buscador, creo que este es, ¿sí? Y acá tienen ustedes. Se tradujeron 67.000 palabras, acá están tres de las traductoras, mi señora Sabina, la profesora Porfiria y la profesora Pastora Ley Samón, que están acá, que formaron parte de este grupo, que llevó adelante la traducción de 67.000 palabras, totalmente al guaraní. Hoy el navegador que está en guaraní, que quiere entrar, puede descargar y navegar en guaraní en Firefox. ¿Qué nos hicieron, en qué nos ayudaron los de Wikipedia y en este caso los de Mozilla? Nos pusieron la guía nasal, que en los tipos anteriores no había, y nos pusieron todas las vocales nasales. Cuando nos preguntaron si era necesario, le dijimos que sí, enseguida instalaron estas herramientas. Y quiero terminar con esta última, es la que en este momento está causando así como una atracción muy interesante en la gente, una cosa normalmente impensada 30 o 40 años atrás, y es lo que todo el mundo usa al entrar en Google. Todos buscamos un traductor, a veces del inglés al español. En este caso tenemos la versión guaraní. Google entra en contacto con nosotros, un equipo de trabajo empieza a hacer la traducción. El compromiso, traducir 200.000 palabras. En este momento el proyecto está en 65% del total. Ya casi está terminado, pero ya hace traducciones muy interesantes. Acá entonces lo único que hay que hacer es asegurar, en este caso la lengua. Bajando un poquitito voy a ubicar acá, si me dan un poquitito de tiempo, voy a ubicar acá el guaraní. Se me fue un ratito y ya le muestro. A ver, vamos arriba. Bueno, eso simplemente para elegimos guaraní y de este lado ya está español. Yo puedo escribir acá en guaraní, por ejemplo, vamos a poner una persona que nunca habló castellano, ni inglés, ni otro idioma, de Paraguay, va y baja al aeropuerto de Baracas. Y allí con el celular en la mano escribe
y puede escribir, por ejemplo, P, Yaguá o Uatá. ¿Y qué hace el traductor? Me traduzco el perro camina. Con la opción de que esto tiene instalado, un segundito, tiene yo puedo hacer que esto se escuche, ¿perdón? Sí, que tiene acá está. Creo que va a dar para acá. El perro camina. El perro camina. Y esto automáticamente me permite también acá, suponiendo que no sea español, yo pueda tomar cualquiera de las lenguas a la que en este momento Google tiene la posibilidad de traducir. Y si nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la posibilidad de, yendo un poquitito, ahí está, inglés. Le doy inglés y ahí está. Y yo lo único que hago acá es ya hace la traducción directa del guaraní al inglés. Pasa a todos los idiomas que hoy dispone Google. Y esto es parte de lo más nuevo. En este momento estamos trabajando con la ayuda de un destacado especialista en temas de Internet, que es el ingeniero Miguel Gaspar, con inteligencia artificial. El famoso chat GPT ya está cargado, ya comienza a hacer traducciones. Algunos que otros errores tiene, están en etapa experimental todo esto, pero es para nosotros el desafío más importante. Ya no es ocuparnos de lo que ya tenemos acá, porque eso está superado. De lo que en este momento ya nos estamos ocupando es de ese otro mundo en el cual todo el mundo vive. Todos pasamos algún momento del día o en Facebook o en el propio Internet buscando informaciones o en cualquiera de las redes sociales. Entonces es allí donde estamos apuntando nosotros. Aparte de esto, hay mucha información también en YouTube y en otros espacios. Yo cierro acá, le agradezco la atención y todas las consultas que quieran hacer o comentarios que quieran agregar. Acá empiezo con Porfirio y le doy al doctor. ¿Sí? Porfirio. Buenas noches para todos, Baishapa. Trabajo en traducción. No entiendo mucho de tecnología, profesor, pero también ChatGPT y ¿cómo se llama? Gemini, la otra es Copilot. También hacen traducciones, no muy